El mundo no recompensa la voz más alta ni el corazón más bondadoso. Recompensa a aquel que aprende a pensar con claridad mientras otros entran en pánico, a aquel que planifica en silencio mientras los demás persiguen el ruido. No te elevas por accidente. Te elevas porque comprendes lo que mueve a las personas y, más importante aún, lo que te mueve a ti. La estrategia no es solo una habilidad, es una forma de ver. Es reconocer que el control no comienza con el poder sobre los demás. Comienza con el dominio de la tormenta interior. Y es ahí donde la mayoría fracasa. No porque sean débiles, sino porque nunca se les enseñó a construir una mente que no vacila, no persigue y no se rinde. Hay una razón por la que los estoicos hablaban tan a menudo de claridad, desapego y autodisciplina, porque la batalla nunca está realmente fuera de ti. Siempre es interna primero. Y si puedes ganar ahí, si puedes anclarte en la razón cuando otros se ahogan en la emoción, el resto del mundo se convierte en un tablero que navegas con calma. Si eres el tipo de persona que está harta de ser arrastrada por el caos, que está lista para empezar a diseñar una vida con claridad, control y propósito, entonces, suscríbete, porque cada paso adelante es una rebelión silenciosa contra todo lo que intenta mantenerte pequeño. La verdadera estrategia no grita, no suplica atención, ni se anuncia con ruido. Comienza en los rincones silenciosos de tu mente, cuando nadie está mirando, donde nadie te elogia, donde nadie sabe siquiera que estás trabajando. Ese silencio con el que la mayoría de la gente se siente incómoda es precisamente donde la claridad comienza a crecer. Cuando te permites quedarte quieto, observar sin necesidad de reaccionar, empiezas a ver lo que otros se pierden. La mayoría de la gente pasa su vida tratando de ser vista, de ser escuchada, corriendo a actuar sin saber por qué. Pero el estratega se mueve de manera diferente. No actúas solo porque algo te provoque. Haces una pausa. Examinas. Esperas hasta que la verdad se revela, no a través del ruido, sino del patrón. Y en un mundo que se mueve demasiado rápido para pensar, aquel que desacelera se convierte en quien controla el ritmo de todo lo demás. No solo reaccionas a lo que la vida te lanza, lo estudias. Estudias a la gente, sus palabras, sus hábitos, sus inconsistencias, y al hacerlo, empiezas a entenderlos mejor de lo que ellos se entienden a sí mismos. El poder no siempre se trata de la fuerza. A veces, se trata de volverse tan consciente que tu sola presencia incomoda a la gente, porque saben que ves lo que intentan ocultar. Pero este tipo de percepción no proviene de la prisa ni del ruido. Se construye en la oscuridad, en el silencio, cuando estás a solas con tus pensamientos mientras todos los demás están ocupados distrayéndose. Ese es el plan maestro. El mundo te quiere ruidoso e impulsivo, pero el verdadero control proviene de ser la única persona que sabe exactamente cuándo hablar y cuándo callar. Y cuando empiezas a entrenar tu mente de esta manera, dejas de malgastar energía en cosas que no importan. Dejas de responder a cada opinión, a cada provocación, a cada pequeño inconveniente, porque te das cuenta de que lo que merece tu atención es escaso. Lo que requiere una respuesta es aún más raro. El estratega entiende esto. Sabe que no todo merece ser abordado. No toda batalla merece ser librada, porque cuando tu mente está clara, no solo ves la lucha frente a ti, ves 5 movimientos por delante. Piensas como un escultor, no como un luchador callejero.
Cada palabra, cada gesto, cada decisión es deliberada. No estás en el juego para jugar más duro. Estás aquí para jugar más inteligentemente. Hay un tipo de poder silencioso que proviene de conocer tus próximos 10 movimientos antes de hacer el primero. Te da calma, porque nada te sorprende. Te hace disciplinado, porque no necesitas demostrar nada. Te hace temido, porque la gente no puede predecirte. No pueden desestabilizarte. No saben lo que estás pensando, y esa incertidumbre se convierte en tu escudo. Y cuando te mueves, no es con prisa, es con precisión, como la forma en que una tormenta se acumula antes de golpear, silenciosa, pero certera. No persigues el impulso, lo construyes. No te aferras al poder, lo diseñas. Este diseño comienza en el interior, no con la dominación sobre los demás, sino con el dominio sobre tus propios impulsos, miedos y distracciones. Marco Aurelio escribió una vez: cuanto más se acerca un hombre a una mente serena, más cerca está de la fortaleza. Esa calma no aparece por arte de magia. Se forja a través de la disciplina. Es el resultado de innumerables momentos en los que elegiste pensar en lugar de hablar, esperar en lugar de apresurarte, observar en lugar de reaccionar. Y cuando vives así el tiempo suficiente, empiezas a sentir un cambio. Ya no eres la misma persona. No intentas seguir el ritmo. Eres tú quien decide el ritmo. No intentas impresionar. Estás enfocado en el impacto. La mayoría de la gente quiere el control, pero nunca se ha tomado el tiempo de estudiar qué es realmente el control. No es la persona más ruidosa de la sala. Es aquella que entiende lo que todos los demás se están perdiendo, la que sabe qué motiva a la gente, qué les asusta, qué negarán. Y para llegar ahí, tienes que estar dispuesto a pasar tiempo en ese espacio mental que nadie más quiere visitar, donde nada es seguro, donde la paciencia se pone a prueba, donde el silencio es tu único compañero. Pero si puedes permanecer allí el tiempo suficiente, algo cambia. Empiezas a ver el mundo de forma menos emocional, más estructural, menos sobre lo que debería ser y más sobre lo que es. Cambias comodidad por visión. Y en ese intercambio, ganas algo que pocos conseguirán jamás: el dominio de tu propia realidad. Carl Jung dijo una vez: en todo caos hay un cosmos. En todo desorden, un orden secreto. El estratega es quien ve ese orden, no solo fuera, sino dentro de sí mismo. No ignora el caos, lo descifra. No huye de la confusión, la traduce. Y a través de ese proceso, afila su conciencia como una cuchilla. Con el tiempo, llegas a un punto en el que tu calma se vuelve inquietante para los demás, donde tu capacidad para mantenerte firme cuando otros entran en pánico se convierte en tu ventaja. Eso no es arrogancia, es compostura ganada. Empiezas a confiar en tus instintos, no porque sean conjeturas al azar, sino porque han sido entrenados en la soledad, en la repetición, en el fracaso y en el estudio. Ya no persigues la certeza, la has construido dentro de ti. Y desde esa base, operas. Cada movimiento que haces tiene peso, no porque sea ruidoso, sino porque es intencional. Y en un mundo construido sobre la distracción, la persona que se mueve con intención se convierte en una fuerza, no porque sea temida, sino porque es respetada, no porque domine a los demás, sino porque se ha dominado a sí misma. Eso es lo que realmente es el plan silencioso del poder. No es una lista de verificación, no es una táctica. Es una forma de ver, una forma de ser, una forma de entrenar tu mente para funcionar en un mundo que te quiere emocional, impulsivo y perdido.
Pero no estás aquí para ser arrastrado por el ruido. Estás aquí para ser quien ve con claridad, actúa con sabiduría y construye lentamente. Porque cuando tus cimientos están arraigados en el silencio, en la estrategia, en una profunda comprensión, no necesitas gritar para ser escuchado. Tu presencia habla mucho antes que tus palabras. La emoción es ruidosa. Se eleva como una ola, rápida, abrumadora y urgente. Exige una respuesta, presiona para una acción inmediata, insiste en que se diga algo, que se haga algo. Pero esa urgencia no es la verdad, no es claridad, es una prueba. Y aquellos que no lo reconocen son constantemente guiados por lo que sienten en lugar de por lo que saben. El estratega, el guerrero, entiende esta diferencia. Sienten la misma tormenta que los demás. Simplemente no se convierten en ella. No dejan que el ruido dicte el movimiento, porque el poder no reside en no tener emociones. Reside en tener la disciplina para no ser gobernado por ellas. Vivir estratégicamente es entrar en cada situación ya consciente de que la emoción intentará secuestrarte, intentará nublar tu visión, apresurar tus decisiones, enturbiar tu juicio. Por eso la preparación importa. Por eso se practica la quietud, para que cuando la emoción aparezca, no encuentre un asiento en la mesa. La reconoces, no la niegas, pero nunca le entregas las riendas, porque en el momento en que lo haces, tu poder se dispersa. Pierdes la capacidad de ver con claridad. Olvidas cómo es el juego a largo plazo. Y en el espacio donde deberías moverte con propósito, estás reaccionando con confusión. Los estoicos nunca afirmaron ser insensibles. Nunca buscaron arrancar el corazón. Lo que dominaron fue la capacidad de elegir qué sentimientos merecían una acción. Puede que no controles lo que desencadena la emoción, pero siempre controlas lo que haces con ella. Si alguien te insulta, no necesitas responder. Si una situación se siente tensa, no necesitas forzar la claridad. Si aparece el miedo, no necesitas huir. La mente disciplinada sabe cuándo actuar y cuándo quedarse quieta. Y a veces, el silencio es la respuesta más estratégica que puedes ofrecer. La gente a menudo piensa que la fuerza se parece a la violencia, a la intensidad. Pero las personas más fuertes que conocerás son aquellas que parecen tranquilas en medio del caos. Son las que no discuten solo para defenderse. No se explican solo para sentirse comprendidas. No actúan para demostrar su valía. Se mueven con tal claridad que la explicación se vuelve innecesaria. Ese tipo de presencia no proviene del ego. Proviene del control emocional. Cuando ya no buscas escapar de la incomodidad de sentir, te vuelves inquebrantable. Puedes mirar a alguien a los ojos mientras tu corazón se acelera, y aún así, hablar con precisión. Puedes sentirte insultado, y aún así, elegir mantenerte firme sin tomar represalias. Puedes tener miedo, y aún así, avanzar con intención. Probablemente lo has experimentado tú mismo. El momento en que estallaste y te arrepentiste. La vez que te precipitaste en algo porque tenías miedo de esperar. La disculpa que ofreciste después de darte cuenta de que actuaste por emoción, no por razón. Esos no son fracasos, son lecciones, y señalan algo importante, que el poder sin disciplina emocional es inestable. Tambalea, se escapa. Pero cuando empiezas a practicar esta conciencia, cuando empiezas a captar tus reacciones, a notar tus detonantes, a sentarte con tu incomodidad, comienzas a recuperar el control, no solo sobre las situaciones, sino sobre ti mismo. Y una vez que haces eso,
todo cambia. Las conversaciones se ralentizan. Las reacciones se sienten opcionales. Eres consciente de la energía en la sala, pero no eres absorbido por ella. Ves a la gente tratando de provocarte y en lugar de caer en la trampa, observas. Observas los patrones, recopilas información. Y luego, cuando es el momento adecuado, te mueves. No desde la emoción, sino desde la claridad. Ese movimiento impacta de manera diferente. No solo obtiene un resultado, gana respeto, porque todos los demás siguen atrapados en la marea de sus sentimientos, y tú ya has pisado tierra firme. Esto no significa que dejes de sentir, significa que dejas de ser tus sentimientos. Carl Jung dijo una vez: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Cuando tus emociones son inconscientes, no examinadas y sin control, terminas construyendo tu vida en torno a ellas. Eliges parejas basadas en el miedo a la soledad. Aceptas trabajos basados en el miedo al fracaso. Discutes por orgullo. Te retiras por vergüenza. Huyes por culpa. Pero cuando las sacas a la luz, cuando estudias lo que están diciendo, cuando entiendes de dónde vienen, dejan de liderar. Comienzan a informar, y a partir de ahí, puedes construir algo sólido. Epicteto enseñó: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esa verdad es atemporal, porque no importa cuán caótico se vuelva el mundo, no importa cuán impredecibles puedan ser las personas, tu poder comienza en el momento en que eliges tu reacción. Esa elección es tu ventaja. Esa disciplina es tu libertad. Y una vez que has construido eso dentro de ti, nadie puede quitártelo. Ni sus opiniones, ni su aprobación, ni sus ataques. Te mueves por el mundo como alguien que sabe lo que está haciendo, alguien que no vacila, alguien que ve con claridad. Y cuando otros pierden el equilibrio, tú permaneces centrado, porque te has entrenado para esto, no en el fuego, sino en la quietud, no en el pánico, sino en la disciplina. Y ese tipo de fuerza no se desvanece. Se profundiza, se afila, se convierte en quien eres. La gente a menudo confunde el caos con el poder. Ven ruido, reacciones rápidas, grandes movimientos y asumen que debe haber fuerza detrás de ellos. Pero eso no es fuerza. Es ruido. Y el ruido es a lo que el mundo te entrena para responder. Pero el guerrero sabe más. El verdadero poder no proviene de cuánto espacio ocupas. Proviene de cuán quieto puedes permanecer cuando todo a tu alrededor intenta sacudirte. Hay algo profundamente desconcertante en el tipo de persona que no vacila. Alguien que puede sentarse en la incomodidad, en la tensión, y no moverse a menos que decida hacerlo. Eso no es pasividad. Es dominio. A veces lo ves. Personas que entran en una habitación y alteran instantáneamente la energía sin decir una palabra. No es porque sean intimidantes. Es porque su calma es ruidosa. Envía un mensaje que dice: no estoy aquí para ser influenciado. Estoy aquí para mantenerme centrado. Y ese tipo de energía atrae la atención sin pedirla. La mayoría piensa que ser un guerrero se trata de cuán fuerte golpeas, pero en realidad se trata de cuán estable permaneces. Se trata de entrenar tu presencia para que sea tan quieta, tan arraigada, que otros instintivamente duden de cualquier intento de desafiarla, porque sienten lo que has dominado internamente incluso antes de que hables. Y esto no es algo que se hereda. Es algo que se construye a través de la disciplina, de las dificultades, de elegir una y otra vez, no caer en la provocación de reaccionar. Es fácil gritar, fácil responder,
Fácil dejarse llevar a cada batalla a la que te invitan. Pero la calma del guerrero se construye en la decisión de dejar pasar 10 provocaciones sin involucrarse, porque sabes que no todo conflicto merece tu atención. No solo proteges tu paz, la conviertes en un arma. Dejas que cree incertidumbre en los demás. No pueden saber lo que piensas. No pueden leer tu rostro. No pueden sacarte de tu posición. Y esa cualidad indescifrable se convierte en tu escudo. El estoicismo no se trata de supresión, se trata de expresión a través de la disciplina. Marco Aurelio dijo: si te aflige algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Eso es lo que reconoce la calma del guerrero. La situación nunca es lo que te rompe, es cómo la internalizas. Y una vez que entiendes eso, dejas de ser reactivo a cada palabra afilada, a cada retraso, a cada malentendido. Empiezas a observar en lugar de absorber. Y desde ese lugar, tus acciones se vuelven más nítidas, más limpias, más impactantes, porque no están desordenadas por la confusión o el ego. Un verdadero guerrero sabe que la fuerza real reside en la precisión, no en la actuación. Y cuando tu estado interno está en calma, tus movimientos se vuelven deliberados. No te excedes, no te apresuras, esperas el momento adecuado, y cuando llega, no dudas. Esa es la diferencia entre el dominio y la desesperación. La desesperación se mueve frenéticamente. El dominio se mueve con sincronización. La calma te permite ver esa sincronización. Te da la claridad para golpear una vez, limpiamente, y alejarte sin la necesidad de demostrar nada más. Carl Jung dijo una vez: incluso una vida feliz no puede existir sin una medida de oscuridad. La palabra feliz perdería su significado si no estuviera equilibrada por la tristeza. Eso es un recordatorio de que la calma no significa un optimismo ciego o un desapego emocional. Significa equilibrio. Significa ser consciente de lo que sientes, pero no ser esclavo de ello. Significa saber que la oscuridad existe, pero no dejar que defina tu identidad. La calma del guerrero no se trata de fingir que las cosas malas no suceden. Se trata de saber que no te romperán cuando sucedan. Hay una especie de gravedad psicológica que se forma cuando caminas por la vida sin la necesidad constante de explicar, defender o impresionar. No significa que no te importe. Significa que has elegido qué te importa. Significa que tu tiempo y tu energía no están disponibles gratuitamente. Se ganan. Esa energía, cuando otros la perciben, los hace detenerse. Crea distancia. No porque estés alejando a la gente, sino porque tu energía comunica límites. Y esos límites, arraigados en la calma, exigen respeto, sin decir una palabra. Aristóteles creía que la excelencia es un hábito, no un acto. Y eso es exactamente en lo que se convierte la calma del guerrero. Un hábito, una elección diaria de permanecer anclado en un mundo adicto al ruido. Cuando otros se apresuran a reaccionar, tú respiras profundamente. Cuando el momento se calienta, tú lo enfrías, no para aparentar, sino porque sabes que tu fuerza no necesita ser ruidosa para ser real. La disciplina que se necesita para mantener la calma en momentos de alta presión es una de las formas más raras de maestría. Y cuando la llevas contigo el tiempo suficiente, deja de ser algo en lo que tienes que pensar. Se convierte en quien eres. Imagina cuánta energía podrías ahorrar si no te dejaras arrastrar por cada corriente emocional. Imagina cuántos errores podrías evitar si simplemente hicieras una pausa, respiraras
y respondieras cuando estuvieras listo, no cuando tus sentimientos te lo dijeran. Esa es la ventaja. Y con el tiempo, se acumula. Te vuelves más eficiente, más respetado, más confiable, porque la gente sabe que no perderás el control. No reaccionarás de forma exagerada. Pensarás, escucharás, y cuando hables, importará. Séneca escribió: Nadie es más desdichado que aquel que nunca se enfrenta a la adversidad, pues no se le permite ponerse a prueba a sí mismo. La calma no es la ausencia de adversidad. Es la prueba de que has aprendido a enfrentarla sin derrumbarte, y esa prueba se convierte en tu presencia. Se convierte en lo que la gente nota incluso antes de que hables. Se convierte en la razón por la que la gente confía en ti en el caos y te busca en la crisis. Así que cuando lleves la calma contigo, no la cuestiones. No la reduzcas para que otros se sientan más cómodos. Comprende lo que comunica. Comprende lo que protege y comprende lo que construye. El mundo no necesita más reacción. Necesita más reflexión. Necesita personas que puedan estar en el fuego y no convertirse en él, personas que puedan sentir el peso del conflicto y aún así caminar con gracia. Ese es el guerrero, no el más ruidoso de la sala, sino el más centrado, el que camina en silencio y deja a los demás haciendo eco en el espacio que ya no controlan. Hay una razón por la que las mentes más poderosas de la historia se retiraban antes de actuar, porque la claridad no proviene del ruido, proviene de la quietud. Y en un mundo donde todos intentan ser vistos, ser escuchados, ser validados, apartarse se siente antinatural, pero es exactamente por eso que funciona. El aislamiento intencional no se trata de huir del mundo. Se trata de elevarse por encima de sus distracciones. Es una pausa deliberada, una separación consciente de todo lo que reclama tu atención para que finalmente puedas escuchar tus propios pensamientos de nuevo. No encuentras la visión en la multitud, encuentras el compromiso. No te encuentras a ti mismo rodeado de voces constantes. Te pierdes tratando de igualarlas. Pero cuando te apartas, no por rechazo, sino por propósito, algo cambia. Tu visión se agudiza, tu mente se calma, y de repente, todo lo que perseguías comienza a enfocarse. El aislamiento no es vacío, es refinamiento. No necesitas anunciar constantemente tu progreso. No necesitas documentar cada paso o compartir cada victoria. Algunas cosas crecen mejor en silencio. Algunas victorias se forjan en las sombras, y la persona que aprende a prosperar en la soledad aprende a dejar de depender de la validación. Comienza a generar su propio impulso desde adentro. Eso es la verdadera independencia. No se trata solo de hacer las cosas por tu cuenta, sino de convertirte en alguien que no necesita que el mundo le diga quién es. La soledad te enseña a ser tu propia fuente de enfoque, motivación y verdad. Y una vez que has probado ese tipo de poder, dejas de buscar la aprobación de personas que ni siquiera saben hacia dónde van. Carl Jung escribió: El privilegio de una vida es convertirte en quien realmente eres. Y ese tipo de transformación no sucede entre multitudes. No sucede en medio del ruido. Sucede cuando te alejas el tiempo suficiente para recordar lo que importa. Y en ese espacio de quietud, comienzas a separarte del caos del mundo, no porque seas mejor, sino porque estás construyendo algo más profundo. Cuando todos están ocupados reaccionando, tú permaneces quieto. Cuando todos están perdidos en las tendencias, tú regresas a los principios. Cuando todos miran hacia afuera,
Tú te vuelves hacia adentro, no para escapar, sino para afilarte. Entrenas tu enfoque como una cuchilla. Aprendes a protegerlo, aprendes a dirigirlo, y con el tiempo se vuelve tan afilado, tan intencional, que nada innecesario puede sobrevivir ya a tu atención. La soledad es la arquitecta de la profundidad. Es el lugar donde mueren las metas superficiales y nacen las significativas. Dejas de perseguir cosas solo porque otros las persiguen. Dejas de aceptar la vida que te entrega la multitud y comienzas a forjar la vida que realmente deseas. Hay poder en ello. Hay paz en ello. Y también hay responsabilidad en ello, porque una vez que conoces tus valores, una vez que has clarificado tu visión, no puedes fingir que no lo sabes. El silencio no deja excusas. Te entrega a ti mismo y o aceptas ese desafío o regresas al ruido con la esperanza de olvidar. Pero aquel que permanece, que lucha con la soledad, comienza a construir una vida que no puede ser sacudida por opiniones, distracciones o incomodidades pasajeras. El aislamiento intencional también entrena la resiliencia, porque cuando dejas de depender de otros para obtener estímulo, dirección o permiso, construyes el tipo de fortaleza mental que no se desmorona cuando te ignoran, te malinterpretan o te subestiman. No entras en pánico cuando las cosas se silencian. Usas ese silencio. Creas en él. Te elevas en él. El mundo te enseña a temer estar solo porque el aislamiento amenaza todo lo superficial. Pero la soledad, cuando es elegida, se convierte en tu ventaja. Es la diferencia entre reaccionar emocionalmente y responder estratégicamente. Es el cambio del desempeño externo a la alineación interna. Y en esa alineación, tu ritmo cambia, tus estándares se elevan, tu visión se extiende más allá del momento presente. Séneca dijo una vez, si quieres ser amado, ámate a ti primero. Eso comienza en la soledad. Comienza cuando estás dispuesto a sentarte con tu propia mente el tiempo suficiente para comprender sus fortalezas y desafiar sus debilidades. Cuando haces eso, cuando te enfrentas a ti mismo por completo, el mundo deja de ser tan ruidoso. Ves a través de él. Comienzas a notar cuánta de esa urgencia es solo distracción disfrazada. Y cuando tienes claridad, dejas de ser manipulado por las apariencias. Dejas de participar en batallas sin sentido. Conservas tu energía. Refinas tu círculo y aprendes a crear sin necesidad de aplausos. El aislamiento te enseña a ser selectivo con las personas, las ideas, las influencias y la energía. Dejas de permitir que el caos entre en tu mundo solo porque es común. Dejas de responder a personas que no se han ganado tu atención y dejas de sacrificar tus valores solo para sentirte incluido. Esa inclusión, si requiere que te empequeñezcas, no vale la pena. Porque una vez que has experimentado lo que se siente estar en paz contigo mismo, ninguna multitud puede reemplazarlo. Te das cuenta de que la soledad no es una debilidad, es un filtro. Te muestra quién eres sin el ruido del mundo moldeando tu identidad. Te muestra qué metas son verdaderamente tuyas y te da el espacio para perseguirlas con precisión. Epicteto nos recuerda, la libertad es la única meta digna en la vida. ¿Y qué es realmente la libertad sino la capacidad de estar solo y firme, de no temer a tu propia mente, de no necesitar las opiniones de otros para validar tu verdad, de estar tan arraigado en quién eres que el silencio no está vacío, sino que es productivo? Eso es lo que te da el aislamiento intencional. No es distancia de la vida,
sino profundidad dentro de ella. No es un retiro de los demás, sino una reconexión contigo mismo. Y una vez que aprendes a cultivarla, dejas de temer a la soledad, porque nunca estás realmente solo cuando has hecho las paces con tu propia presencia. Así que aléjate, no para desaparecer, sino para recordar. No para escapar, sino para reconstruir. Porque cuando regresas, regresas con algo escaso. Claridad. Y la claridad atraviesa el ruido. Habla sin gritar. Se mueve sin vacilar. Lidera sin necesidad de seguir. El estratega lo sabe. El guerrero lo vive. Y aquel que se entrena en silencio entra en cualquier habitación con la ventaja ya en sus manos. El desapego no es la ausencia de sentimiento, es el dominio del sentimiento. No es que no te importe, es que ya no dejas que aquello que te importa te controle. Hay un poder silencioso en ser capaz de permanecer quieto mientras todo a tu alrededor intenta tirar de tu identidad, tu atención, tu valor. El desapego no significa alejarse de la vida. Significa caminar a través de ella con claridad. Dejas de perseguir porque comienzas a darte cuenta de cuán poco de lo que creías necesitar realmente define quién eres. Y en el momento en que dejas de intentar aferrarte a todo con fuerza, dejas de perderte a ti mismo en el proceso. Hay un tipo de paz que solo llega cuando dejas de intentar gestionar todo lo que está fuera de ti. Esa paz no proviene de fingir que no te importa. Proviene de estar tan profundamente arraigado en quién eres que ningún rechazo, ninguna distancia, ningún silencio puede deshacerte. Sigues amando, sigues dando, sigues sintiendo, pero dejas de depender del resultado. No pides a otros que te completen. No necesitas que estén de acuerdo contigo. No te derrumbas cuando se van porque has dejado de poner tu sentido de identidad en sus manos. Eso es el desapego, no porque no valores la conexión, sino porque finalmente aprendiste a conectar sin perderte. Séneca dijo, el más poderoso es aquel que tiene poder sobre sí mismo. El desapego es ese poder. Te permite alejarte del caos sin dar explicaciones. Te permite sentir deseo sin volverte desesperado. Te permite disfrutar de lo que tienes sin temer su pérdida. Y eso es raro, porque la mayoría de las personas viven aferrándose a personas que no las respetan, a roles que ya han superado, a resultados que nunca estuvieron bajo su control. Lo llaman lealtad, o pasión, o compromiso. Pero en realidad es miedo. Miedo a estar solos. Miedo a no ser suficientes. Miedo a no ser vistos. Pero cuando comienzas a practicar el desapego, esos miedos empiezan a desvanecerse, porque dejas de ver la pérdida como un reflejo de tu valor. Dejas de dar peso a las opiniones de personas que no se han ganado tu vulnerabilidad. Comienzas a entender que lo que se queda, se quedará, y lo que se va, nunca estuvo realmente alineado. Te vuelves paciente con el cambio. Dejas de exigir un cierre. Dejas de forzar la claridad. Permites que la vida se desarrolle sin tratar de encajarla en tus expectativas. Eso no te hace indiferente. Te hace sabio. Y la sabiduría, por naturaleza, es silenciosa. No ruega. No persigue. No se aferra a todo lo que se siente bien en el momento. Espera, observa, permite, y desde esa quietud decide. Carl Jung dijo una vez, lo que resistes, persiste. Por eso mismo el desapego es importante. Cuanto más te aferras, más poder entregas. Cuanto más intentas controlar a las personas,
los resultados o los tiempos, más sufres. Pero cuando sueltas, cuando respiras y permites, creas espacio para el crecimiento, para la verdad, para la libertad. El desapego te da libertad, porque elimina tu dependencia de los resultados. Y sin esa dependencia, comienzas a actuar desde un lugar de claridad en lugar de miedo. Dejas de manipular. Dejas de intentar ganarte a la gente. Dejas de actuar solo para ser elegido. Dices tu verdad, no para convencer, sino para expresarte. Te presentas, no para impresionar, sino para ser real. Y si eso no es suficiente para alguien, no te doblegas. Bendices su camino y sigues andando. Eso es fortaleza. No porque sea fácil, sino porque es limpio. Proviene de un lugar de saber que la paz no es algo que alguien más te da. Es algo que dejas de regalar. Te vuelves más ligero cuando te desapegas. Dejas de cargar con expectativas que nunca fueron tuyas. Dejas de perseguir lo que huye de ti. Dejas de necesitar reafirmación constante para sentirte seguro. Y lo que queda es una vida tranquila, estable, arraigada. Una vida donde tu valor no es una pregunta, donde tu alegría no depende de la atención, donde tu energía no se agota por cosas que ya no sirven a tu evolución. Eso es lo que construye el desapego. No aislamiento, no indiferencia, sino soberanía. Te vuelves emocionalmente autosuficiente, no para que puedas caminar solo, sino para que puedas caminar con otros sin perder tu propio camino. Y aquí está la paradoja. Cuanto menos necesitas, más atraes, porque el mundo se siente atraído por las personas que no persiguen. Hay gravedad en la independencia emocional. Hay intriga en la confianza serena. Hay poder en alguien que ama plenamente, da libremente, y sin embargo, no se aferra a nada con demasiada fuerza. Esa energía no ruega, no demuestra, simplemente es. Y ese tipo de presencia transforma el ambiente. Habla más fuerte que las palabras, porque no intenta ser ruidosa. Simplemente está alineada. Marco Aurelio dijo, recibe sin orgullo, suelta sin apego. Eso es lo que te enseña el desapego. A amar sin poseer, a dar sin esperar, a vivir sin aferrarte. Y en ese espacio, todo se vuelve más claro. Las personas que se quedan se sienten más ligeras. Las metas que persigues se sienten más limpias. La vida que construyes se siente más verdadera, porque no está construida sobre el intento de mantener todo en su lugar. Está construida sobre la confianza. Confianza en que puedes manejar la pérdida. Confianza en que puedes sobrevivir al cambio. Confianza en que no necesitas que todo salga como quieres para estar bien. Y cuando llevas esa confianza el tiempo suficiente, te conviertes en alguien en quien los demás también pueden confiar, porque lo perciben. Sienten la estabilidad en tu presencia. Reconocen la diferencia entre alguien que está completo y alguien que todavía busca ser llenado. Y no se trata de superioridad. Se trata de responsabilidad. Dejas de pedir a otros que regulen tus emociones. Dejas de entregar tu paz por un placer temporal. Y dejas de tratar las relaciones como botes salvavidas. Ya no te estás hundiendo. Estás nadando. La verdad es que el desapego te devuelve a ti mismo. Y cuando vives desde ese lugar, todo a tu alrededor comienza a alinearse con quien realmente eres, no con quien has estado tratando de ser para que otros se queden. Dejas de necesitar que la historia siga un cierto camino. Dejas de necesitar el cierre de personas que no podían ofrecerlo. Dejas de necesitar ser entendido para entenderte a ti mismo. Y lo que queda es fortaleza. No del tipo que se exhibe,
sino del tipo que se mantiene firme cuando el resto del mundo se mueve como una marea. Porque cuando ya no te dejas llevar por cada ola, te conviertes en la corriente. No te resistes a la vida. Te mueves con ella desde un lugar de libertad, desde un lugar de presencia, desde un lugar que no puede ser sacudido por lo que viene o lo que se va. Y esa es la fortaleza silenciosa, arraigada e intocable del verdadero desapego. El control no se trata de dominación. No se trata de ladrar órdenes o doblegar a otros a tu voluntad. Se trata de disciplina, una disciplina silenciosa y deliberada que comienza desde adentro y se expande hacia afuera. Esa es la parte que la mayoría de la gente no entiende. Intentan controlar todo a su alrededor: el ritmo de su carrera, el comportamiento de los demás, los resultados de las situaciones. Pero cuando algo no sale como quieren, incluso algo pequeño, caen en espiral. Sus emociones explotan. Su enfoque se desvanece. Sus palabras los traicionan. Y esa es la contradicción. No puedes gobernar nada fuera de ti hasta que hayas dominado lo que sucede en tu interior. Si no puedes controlar tu lengua y tu ira, tu atención bajo presión o tus emociones cuando te ponen a prueba, ¿de qué tienes realmente el control? El control no comienza con lo que haces, sino con cómo piensas. Se trata de lo que permites que entre en tu mente y lo que permites que tu mente haga con ello. La mayoría de la gente funciona por reacción. Oyen algo e inmediatamente responden. Sienten incomodidad e instantáneamente intentan escapar de ella. Pero el control significa espacio, un espacio entre el estímulo y la respuesta, un espacio donde ocurre la reflexión, donde se toma la decisión. Ese espacio es poder, y la mayoría nunca lo encuentra porque están demasiado acostumbrados a moverse sin pensar. Pero una vez que comienzas a cultivar ese espacio, ralentizando, observando, haciendo una pausa, tus decisiones cambian. Tus acciones se vuelven intencionales. Tu energía se vuelve más enfocada y menos dispersa. Te conviertes en alguien que se mueve porque es el momento, no porque algo te provocó. Piensa en cuántas veces has reaccionado y te has arrepentido. Cuántas veces tu boca se movió más rápido que tu mente. Cuántas veces entregaste tu energía solo porque alguien presionó el botón correcto. De eso te protege el control emocional. No se trata de reprimir tus sentimientos. Se trata de guiarlos. Se trata de ser consciente de tu estado y negarte a ser secuestrado por él. Y eso se aplica a todo: ira, ansiedad, impaciencia, incluso euforia. Aprendes a gestionar tus momentos altos de la misma manera que gestionas los bajos, porque la consistencia es lo que construye la confianza, no solo con los demás, sino contigo mismo. Marco Aurelio dijo una vez: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Eso no es solo una cita para admirar, es un estándar por el cual vivir. Porque cuando tu mente se convierte en tu aliada en lugar de tu ama, el resto de tu vida comienza a alinearse con un propósito. Comienzas a recuperar el tiempo que antes se perdía en distracciones. Comienzas a proteger la energía que antes se desperdiciaba en dramas. Comienzas a silenciar los pensamientos que antes gritaban por atención, y la gente lo nota. Puede que no lo entiendan, pero lo sienten. Perciben que no eres fácil de conmover, que piensas antes de hablar, que actúas cuando otros reaccionarían. Y en un mundo adicto al caos, ese tipo de estabilidad se vuelve magnética. El control también significa saber cuándo no actuar. Esa es la parte que separa a los sabios de los impulsivos.
Porque hay momentos en que no decir nada es la forma más elevada de inteligencia, en que alejarse es la forma más fuerte de resistencia, en que hacer una pausa es el movimiento más poderoso en el tablero. El mundo te pondrá a prueba constantemente. Tocarán tus inseguridades, tentarán a tu ego, desafiarán tus límites. Y cada vez que respondes desde un lugar de control arraigado, te elevas por encima de la prueba, no porque hayas ganado, sino porque no te perdiste a ti mismo en el proceso. El control no es ruidoso, no llama la atención. No es la persona que golpea la mesa o ladra instrucciones. El verdadero control es sutil. Es el que habla al final, escucha más y no revela todo. Es el que entra en una habitación sin necesidad de demostrar nada porque sabe quién es. Se ha entrenado para la quietud. Y ese tipo de control silencioso despierta la curiosidad de la gente. Los incomoda porque se dan cuenta de que no pueden predecirte, no pueden provocarte, no pueden arrastrarte a la corriente en la que están atrapados. Ese tipo de desapego anclado en el autodominio no solo es raro, es poderoso. Epicteto dijo, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y eso es lo que todos queremos de alguna forma. Libertad. Libertad de nuestros detonantes. Libertad de viejos hábitos. Libertad de la atracción constante de todo lo que está fuera de nosotros. Pero la libertad no viene de la evasión. Viene del compromiso, de notar tus impulsos y elegir no obedecerlos, de observar tus pensamientos y dejar que algunos pasen sin convertirlos en acción, de elegir el largo plazo sobre el corto plazo, incluso cuando es incómodo, especialmente cuando es incómodo. Y aquí está la verdad. El control lleva tiempo. No te despiertas arraigado. Lo construyes día a día, pensamiento a pensamiento, reacción a reacción. Cometerás errores. Dirás cosas que no querías decir. Volverás a caer en viejos hábitos. Pero cada vez que te das cuenta, creces. Cada vez que reflexionas, te realineas. Cada vez que regresas a ti mismo después de perder el control, haces que ese regreso sea más rápido, y con el tiempo, esa se convierte en tu base. No la perfección, sino la conciencia. No la falta de emociones, sino la estabilidad. Cuando controlas tu atención, controlas tu mente. Cuando controlas tu mente, controlas tu energía. Y cuando controlas tu energía, controlas tu vida. Esa es la cadena. Ese es el cimiento. No controlar a otros, no manipular resultados, sino dominar lo único que siempre ha sido tuyo, tu propio estado interior. Porque una vez que construyes el control por dentro, nadie puede quitártelo. Pueden intentar perturbar tu paz, pero no lo lograrán. Pueden intentar provocarte, pero solo se encontrarán con el silencio. Pueden intentar definirte, pero solo terminarán revelándose a sí mismos, y es entonces cuando sabes que has ganado. No cuando has derrotado a otros, sino cuando te has elevado por encima de la necesidad de hacerlo. El control no se trata de aferrarse con fuerza. Se trata de soltar lo que no te sirve. Se trata de proteger lo que importa. Se trata de moverse con precisión, no con presión. Y cuando vives de esa manera el tiempo suficiente, dejas de reaccionar al mundo y comienzas a darle forma. Dejas de ser un producto del caos y comienzas a ser el arquitecto del orden. Eso es el control. No fuerza, no miedo, solo un poder silencioso que comienza contigo y se extiende a todo lo que tocas. La mayoría de la gente espera a que el cambio les fuerce a actuar. Esperan hasta que las cosas se derrumban, hasta que el tiempo se agota, hasta que no hay más opción que ajustarse. Pero para entonces, la ventaja se ha perdido.
El verdadero estratega no espera a que llegue el caos. Lo anticipa. Observa los patrones. Lee las corrientes subterráneas. Entrena su mente para flexionarse antes de que la presión lo exija, porque sabe que la adaptación no es una reacción, es un diseño. Y cuando aprendes a diseñar tu respuesta antes de que el mundo la exija, te mueves con una especie de velocidad silenciosa que es difícil de seguir e imposible de detener. La adaptación no es ruidosa, no es frenética ni dramática. Es primero interna. Es la conversación que tienes contigo mismo cuando las cosas cambian inesperadamente, y eliges no entrar en pánico, sino ajustarte. No traicionas quién eres. Afilas quién eres. Evolucionas la forma, no el fundamento. Y esa es la diferencia entre aquellos que permanecen sólidos bajo presión y aquellos que se hacen añicos. La mente no entrenada se resiste al cambio y lo llama lealtad. El estratega abraza el cambio y lo llama inteligencia, porque permanecer igual en un mundo que se mueve constantemente no es fortaleza, es negación. Y la negación es lo que ciega a la gente ante las oportunidades hasta que éstas pasan de largo. Hay un miedo natural que acompaña al cambio. Eso es humano. Pero el miedo solo es peligroso cuando se convierte en resistencia. Cuando crees que te estás perdiendo a ti mismo al evolucionar, cuando piensas que cada ajuste es una concesión, es entonces cuando el crecimiento muere. Pero la verdad es que no abandonas tus valores cuando te adaptas. Los expresas de manera más efectiva. Dejas de aferrarte a métodos que ya no funcionan. Dejas de venerar identidades obsoletas. Abandonas los patrones que ya no se alinean con la persona en la que te has convertido. Adaptarse significa actualizarse, no para impresionar al mundo, sino para navegarlo con mayor sabiduría. Séneca dijo una vez: el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien se resiste. Y esa es la esencia de todo esto. Si te resistes al flujo natural del cambio, te arrastra. Te quiebras bajo su peso, lo padeces. Pero si lo recibes con voluntad, si aceptas que el cambio no es el enemigo, sino el próximo maestro, comienzas a dominarlo. Lo utilizas. Te adelantas a él. Dejas de esperar que el mundo decida tu próximo movimiento. Lo eliges tú mismo. Eso no es debilidad. Es una fuerza estratégica, del tipo que sobrevive donde otros se derrumban. La adaptación también requiere honestidad con uno mismo. Una honestidad brutal. No puedes evolucionar si sigues pretendiendo que las viejas formas aún funcionan. No puedes transformarte si tu ego está demasiado apegado a cómo solían ser las cosas. Ahí es donde la mayoría de la gente se estanca, no porque no tengan la capacidad de cambiar, sino porque han atado su valía a métodos obsoletos, a relaciones que se desvanecen, a versiones pasadas de sí mismos. Y soltarlo se siente como un fracaso, pero no lo es. Es claridad. Es realinear tu camino con el lugar hacia donde te diriges, no de donde vienes. Y si puedes hacer eso, si puedes soltar lo que ya no encaja, creas espacio para algo que sí lo hace. Carl Jung escribió una vez: ¿qué hacías de niño que hacía que las horas pasaran como minutos? Ahí reside la clave de tus anhelos terrenales. Es una pregunta que te invita a reconectar con la energía pura y cambiante de quien eras antes de que el mundo te dijera cómo debías comportarte. Ahí es donde comienza la adaptabilidad, no en la mente que ha sido entrenada para temer el cambio, sino en el espíritu que alguna vez se movía con libertad. Para reclamar eso, tienes que despojarte del condicionamiento que dice que la seguridad proviene de la monotonía.
Tienes que recordar que tu espíritu siempre estuvo evolucionando, siempre experimentando, siempre convirtiéndose en algo nuevo. Regresar a ese estado, no infantil, sino fluido, es como comienzas a confiar en tu capacidad de transformación. Cuanto más practicas la adaptación, menos apegado estás a tener la razón. Dejas de necesitar defender viejas opiniones. Empiezas a buscar otras mejores. Dejas de temer que no te entiendan. Empiezas a valorar la precisión por encima de la comodidad. Eso no significa que seas inconsistente. Significa que eres honesto, lo suficientemente honesto como para admitir que lo que funcionaba antes puede que ya no funcione ahora. Y esa honestidad abre puertas. Te lleva hacia entornos, relaciones e ideas más adecuadas para la persona en la que te estás convirtiendo. No significa que lo antiguo estuviera mal. Significa que su tiempo ha terminado y que estás listo para lo que viene. Platón dijo una vez: la medida de un hombre es lo que hace con el poder. La adaptación te da poder porque te da la capacidad de elegir. Ya no estás atrapado en una sola forma de pensar, una sola forma de vivir, una sola forma de responder. Tienes opciones. Tienes un mayor alcance. Te conviertes en alguien que puede entrar en cualquier entorno y ajustarse. No para mimetizarse, sino para ser eficaz. Así es como se ve la supervivencia cuando está impregnada de estrategia. No solo perduras, sino que lideras en silencio, con precisión, con poder. Y hay una libertad en este tipo de movimiento. Ya no estás encajonado por quien fuiste el año pasado, el mes pasado, o incluso ayer. No te aferras a la coherencia por el bien de la identidad. Sostienes valores, no máscaras. Caminas con la verdad, no con roles obsoletos. Te mueves con intención, no por costumbre. Y como resultado, permaneces vivo, plenamente vivo, en un mundo que premia a los sonámbulos y castiga el cambio, pero tú no te encoges para encajar en lo que se desvanece. Te expandes para recibir lo que está por venir. La adaptación no es traición, es claridad en movimiento. Es el tipo de fuerza que no necesita anunciarse, el tipo de inteligencia que habla con acciones, no con explicaciones. Y cuanto más vives de esta manera, más te das cuenta de que sobrevivir no consiste en aferrarse a lo que fue. Consiste en adentrarse en lo que es necesario, de forma plena, libre y sin miedo. Así no solo te mantienes en el juego. Así es como escribes tus propias reglas. El verdadero poder no se anuncia. No lo necesita. Entra en silencio, plenamente formado, completamente centrado, y todo lo demás se ajusta a su alrededor. Esa es la energía de alguien que ha hecho el trabajo, el profundo trabajo interno de la maestría personal, no para aparentar, sino por la verdad. Un rey no necesita hacer ruido porque ya está alineado con algo más grande que el ego. Sus movimientos son mínimos porque su presencia es completa. No gana avasallando a los demás. Gana dominando primero el caos dentro de sí mismo. Y desde esa arquitectura interna, una estructura tan calma y tan precisa, todo lo demás comienza a responder en consecuencia. La gente a menudo piensa que la victoria es ruidosa. La imaginan como un acto de gritar más fuerte, de brillar más, de superar a los demás. Pero eso es solo esfuerzo sin dirección. Es movimiento sin control. La verdadera victoria es serena, es eficiente, es limpia, y cuando la presencias, la sientes antes de verla, porque las mentes más fuertes no necesitan explicarse. Operan con un ritmo que no pide permiso ni aprobación. Simplemente se mueve a su tiempo, con un propósito, inalterado.
Ese es el ascenso final, cuando ya no persigues la validación, cuando dejas de necesitar el reconocimiento, cuando construyes una brújula interna tan clara que te mueves por la vida no con más volumen, sino con más nitidez. Este ascenso no es una actuación, no es teatral, es una revolución silenciosa. Es la decisión de liderar con disciplina, de ejecutar sin aplausos y de mantener tu posición sin buscar validación. No necesitas a una multitud para sentirte completo. Ya has hecho las paces con tu soledad. Ya has dominado tu silencio. Y ahora, no apareces para demostrar nada. Apareces porque tu propia existencia es el resultado de un refinamiento incesante. No queda nada que gritar cuando te has convertido en la encarnación viva de la concentración. Ganar sin hacer ruido significa que no dejas que el mundo te saque de tu ritmo. No respondes al cebo. No te involucras en lo que está por debajo de tu disciplina. Lo observas, calculas, y cuando actúas, lo haces con tal intención que parece inevitable. Ya no eres reactivo, eres arquitectónico. Diseñas tus respuestas. Inviertes tu tiempo con propósito y valoras tu energía como una moneda preciosa. Has aprendido que no todo necesita tu esfuerzo, tu explicación o tu reacción, porque el silencio, cuando se arraiga en la claridad, es más poderoso que 1000 palabras mal utilizadas en la prisa. Séneca escribió: "Las mayores bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance". Y es exactamente por eso que este nivel de poder es tan raro. La mayoría de la gente está demasiado distraída para alcanzarlo, demasiado dispersa, demasiado absorta en el ruido externo, como para construir el tipo de orden que impone atención en silencio. Pero tú has elegido algo diferente. Has elegido la presencia sobre la actuación. Y ahora, ya no eres moldeado por el mundo. Tú moldeas el espacio en el que entras, no porque lo domines, sino porque ya no necesitas competir con él. Ese cambio de necesitar atención a comandarla sin esfuerzo marca una transformación que pocos alcanzan. Significa que tu poder ya no depende del resultado. No se basa en si ganas hoy o mañana. Se construye sobre cómo te mueves, cómo piensas, cómo resistes. Tu presencia carga con el peso de cada elección que has hecho en silencio, cada vez que te alejaste de la distracción, cada momento en que elegiste la quietud sobre el espectáculo. Y esa acumulación, esas inversiones silenciosas y constantes en quien eres, crean una fuerza magnética que otros sienten, aunque no la entiendan. Carl Jung dijo una vez: "Tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar en tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta". Y eso es lo que es este nivel de vida. Es el estado de despertar, aquel en el que ya no sueñas con el poder. Lo encarnas, no porque se lo hayas quitado a otro, sino porque reclamaste lo que siempre fue tuyo: tu enfoque, tu presencia, tu control. Este es el tipo de despertar que no hace ruido, pero cambia la atmósfera, el que modifica la temperatura de una habitación sin decir una palabra. Porque lo que se construye en silencio resuena con más fuerza que cualquier cosa gritada con prisa. Ganar como un rey es liderarte a ti primero. Antes de influir en nadie más, te has exigido a ti mismo un estándar más alto. Has aprendido a posponer la gratificación, a gestionar tus emociones, a mantener la compostura donde los débiles estallarían. Has elegido la estrategia sobre la comodidad, el propósito sobre la popularidad.
y has construido el tipo de resiliencia que no se rompe bajo presión. Se calibra. Te has convertido en un espejo para los indisciplinados. Ven tu quietud y se preguntan cómo no te tambaleas. Sienten tu desapego y cuestionan su propia necesidad de ruido. Esa es la belleza del poder silencioso. Refleja todo lo que los demás aún no han dominado en sí mismos. Este ascenso final no se trata de alcanzar una cima donde nada te desafía. Se trata de convertirte en alguien que se mueve tan bien bajo presión que los desafíos se sienten como acertijos, no como batallas. Ya no luchas para abrirte paso en la vida. La navegas. Diseñas tus movimientos en silencio. Y cuando el mundo intenta alterar tu ritmo, te mantienes firme, no porque sea fácil, sino porque has entrenado para ello. Te has despojado de lo innecesario, has superado el ruido. Y ahora, tu vida está moldeada por la disciplina, no por la reacción, por el diseño, no por la exigencia. Y así, caminas de otra manera, no más rápido, no más fuerte, sino con más claridad. Has hecho del silencio tu fuerza. Has hecho de la quietud tu ventaja. Y ahora, el mundo no cuestiona tu valor. Se ajusta a él, no porque lo hayas pedido, sino porque te has vuelto innegable. Así es como se gana sin ruido. Así es como se lidera sin fuerza. Así es como te elevas sin necesidad de que te vean ascender. Este no es el camino de la facilidad, pero es el camino de los reyes. Silencioso, firme, agudo y absolutamente inquebrantable. No necesitas alzar la voz cuando tu presencia ya habla por sí misma. No necesitas demostrar nada cuando tu disciplina ya ha construido la prueba. El mundo se doblega en silencio ante aquellos que se dominan a sí mismos primero. Así que camina con claridad. Muévete con calma y deja que tu silencio lleve el peso de todo en lo que te has convertido. Mira uno de los videos en tu pantalla para seguir afilando la mente inquebrantable. Y gracias, de verdad, por ser parte de Diario Estoico.